Hola, yo soy Blas y esta es mi biblioteca ecléctica. Bueno, nos seguimos acercando a Halloween y cuando nos acercamos a Halloween hay una figura prioritaria y fundamental que todos conocemos, que es la del vampiro. El vampiro, por supuesto, tenemos que comenzar con el príncipe de las tinieblas que todos conocemos, que es el príncipe Drácula, o Vlad Tepes, como se llamaba él en realidad, porque era un personaje histórico, basado en un personaje histórico. Mi primer Drácula fue de la editorial Ultramar, que es una editorial maravillosa y que tenía además, o sea, tiene unas páginas estupendas. Este por supuesto ya está descatalogadísimo, pero era una buena edición. Luego me enamoré de la que sacó Alma Clásicos Ilustrados, que tengo por aquí, y que también, por supuesto, cayó. La leyenda de Drácula ya la conocemos todos. A ver, Jonathan Harker es un joven pasante que tiene que ir a Transilvania a ver unas relaciones comerciales que tienen entre su bufete de abogados, el bufete de abogados para el que trabaja, y un príncipe de Valaquia, un príncipe de Transilvania, que está adquiriendo una serie de terrenos en Inglaterra, ¿de acuerdo? Entonces, él va para allá en representación de su bufete, va hacia Transilvania para hablar con el conde Drácula. Y allí se encuentra pues con una figura muy peculiar, ¿de acuerdo? Mientras tanto, su prometida Mina está con su amiga Lucy Westenra, que tiene varios pretendientes, entonces escoge a uno de ellos, y el príncipe de Valaquia, o sea, el conde Drácula, mientras tanto, se enamora de Mina o conoce a Mina y entonces va hacia Inglaterra antes de que llegue Jonathan Harker, que continúa cautivo en su castillo, y va seduciendo a Lucy, el conde Drácula, a la amiga de Mina. Entonces, bien, los amigos de Lucy, los pretendientes de Lucy, llaman a un conocido médico, un médico que toca también las artes oscuras, que es el conocido Van Helsing, y así pues empiezan a perseguir a Drácula. Drácula se pone entre ellos, aparece Minako, tiene también Mina, también la prometida de Jonathan Harker, también tiene un protagonismo importante en el libro. Y bueno, es la historia que todos conocemos, que no me voy a poner a contar yo aquí ahora. Y si quien no la conozca está perdiendo el tiempo, tiene que coger ya el libro, porque merece la pena. Luego tenemos otra vampira famosa, anterior a Drácula, que es Carmila, de Sheridan Le Fanu. Y Carmila es una vampira, como ya nos podemos imaginar. Entonces Carmila aparece en una casa en la que viven una jovencica y su padre. Entonces hay un accidente de coche, bueno, accidente de carruaje en la época, en la que la familia, bueno, la tutora de la chica que va en el carruaje, pues le pide a la familia que por favor se queden con ella durante un tiempo hasta que logre reparar lo que tiene que reparar y tenga un carruaje como Dios manda y solucione los problemas que tienen en la ciudad. Y allí se queda esta chica, que se hace amiga de la jovencita, y esta chica es Carmila. Y entonces imaginamos cómo va sucediendo la trama de Carmila hasta que la descubren o no la descubren. Para mí es un libro muy bonito, a mí me gusta mucho Carmila. Si tengo que elegir entre Drácula y Carmila, dudaría un poquito, ¿de acuerdo? Porque Carmila tiene un tinte gótico bastante especial, bastante fuerte. Bueno, por supuesto, Drácula también, pero Carmila quizás es más romántica, más romántico es lo que es el ambiente que la rodea. A ver,
Luego tengo por aquí, ya siguiendo con Drácula, tengo el libro de los archivos de Van Helsing. Aquí. Entonces nos dice que el padre Abraham Van Helsing, un anciano sacerdote jesuita que de niño sobrevivió a los campos de exterminio nazis, descubre la existencia de un fondo documental que pertenecía a su tío abuelo, el respetado teólogo. Mientras examina los diversos documentos que lo componen, el padre Van Helsing va reconstruyendo la genealogía de su familia, la cual generación tras generación ha dedicado sus esfuerzos a luchar contra un hombre que para vencer a la muerte escogió convertirse en un demonio. Desde el siglo XV hasta nuestros días, las andanzas del malvado inmortal y de las diferentes miembros de la saga de Van Helsing se entrecruzan con multitud de personajes históricos. Es una novela fantástica cargada de homenaje a los clásicos del género, desde Frankenstein de Mary Shelley hasta los mitos de Cthulhu de Lovecraft, pasando por el Castillo de Otranto de Walpole y por supuesto el Drácula de Bram Stoker. ¿De acuerdo? Es una novela que está llena de informes, de expedientes, ¿de acuerdo? Como si realmente pues sucediera tal y como lo pone en la sinopsis del libro. A ver, también sobre, bueno, por ejemplo, este libro lo he cogido, Cuentos de miedo y misterio lo tengo, porque aparte de traer muchos cuentos de miedos y misterios, uno de los cuentos fundamentales que tiene es El huésped de Drácula, ¿de acuerdo? Cuentos de miedo y misterio. Y trae también varios cuentos de vampiros. A ver, Drácula, el origen. Este es un libro que es relativamente, ¿cómo se llama? Relativamente nuevo. Bueno, salió hace unos años, salió en el año... Pues no lo pongo, estupendo. No lo pone en ningún sitio, pero vamos, saldría hace unos 2-3 años más o menos. Y trata sobre lo que es que Bram Stoker, si fue o no fue un vampiro y pues las causas por qué escribió el libro famoso. Entonces nos narra de cómo Bram Stoker era un jovencico muy, muy delicado, muy débil, muy enfermizo, y sin embargo, después, a raíz de llegar una niñera a su casa y de tratarlo, pues sin embargo se convirtió en el hombre fuerte que fue posteriormente. Entonces se supone que que Bram Stoker escribió el libro a raíz de las memorias de su niñera. Este es el libro de Drácula, el origen. A ver, también tengo de Los poderes de la oscuridad, la versión perdida de Drácula, de Bram Stoker y Valdimar Asmundsson. A ver, Los poderes de la oscuridad es todo un hallazgo literario. En 1900 el editor y escritor Valdimar Asmundsson se propuso traducir por primera vez en la historia lo que se convertiría en la gran obra de la literatura gótica, Drácula de Bram Stoker. Sin embargo, Asmundsson no solo tradujo Drácula, sino que con la ayuda del propio autor escribió una versión distinta de la historia con nuevos personajes y una trama totalmente reconstruida, más corta, más oscura y más erótica. Esta obra escrita a 4 manos se tituló Los poderes de la oscuridad. Pues aquí lo tenemos. Los poderes de la oscuridad de Bram Stoker y Valdimar Asmundsson. A ver, o ya nos metemos en el mundo de los vampiros. Ya dejamos a un lado a Drácula, bueno, aunque no lo podemos dejar a un lado siempre que haya un vampiro, porque siempre hay referencias a él. Pero tenemos a Alexei K. Tolstoy, ¿de acuerdo? Que no es el Tolstoy de Ana Karenina, con vampiros, con prólogo de Luis Alberto de Cuenca, de la editorial Espuela de Plata. Dice, Vampiro reúne 6 relatos de Alexei Konstantinovich Tolstoy, primo segundo del autor de Guerra y Paz. Las 2 célebres novelas, Una familia de vampiros, también conocida como La familia de Bardalak en Nuestros pagos, y El vampiro, los cuentos Amena, 2 días en la etapa de Krigises y Artemi Simionovich Berbensky, y un último inquietante relato de corte vampírico titulado Reunidos después de 300 años, que se ofrece aquí por primera vez en castellano. Por lo tanto, se ofrece aquí la edición más completa de la obra de A.K. Tolstoy, que puede rastrearse en nuestra lengua.
Aquí lo tenemos. Relato de vampiros. Luego también una antología de vampiros que tengo de un libro muy antiguo, como podéis ver, ¿de acuerdo? Es este, Vampiros, de la Editorial Sur Argentina, y es una antología de los maestros del género solamente sobre los vampiros. A ver, y tenemos varios. Tenemos los que escribió, por ejemplo, Voltaire o Prospero Lambertini, Los vampiros a la luz de la ciencia. Luego tenemos a Eta Hoffmann sobre el vampirismo, a Théophile Gautier, La macabra amante, Alexandre Dumas, La hermosa vampirizada, Prosper Mérimée con Lokis, Sheridan Le Fanu, Carmila también. Luego a Polidori con El vampiro de Polidori, ¿de acuerdo? A Afanasieff, El vampiro bailarín, también. Luego a El vampiro pasivo de Sheridan Luca. Tenemos aquí una antología sobre los vampiros. Están aquí, está recortada en distintas partes, ¿de acuerdo? Están los vampiros, están aquí, intermedio de Goethe, La novia de Corinto, El amor a los vampiros y El odio a los vampiros, ¿de acuerdo? Es muy antiguo, se deshace. Lo que pasa es que es una edición muy antigua de la Editorial Sur, ya desaparecida hace muchos años, de la Victoria Ocampo, de la conocida Victoria Ocampo, allá Argentina. A ver, luego tenemos otra antología de vampiros, por supuesto, Valdemar Gótica, que no podía faltar, que se llama Sanguinarius, ¿de acuerdo? Que tiene 13 historias de vampiros. Nos pone aquí detrás: más allá de la figura del aristócrata satánico y decadente, esbozada primero por John William Polidori e institucionalizada por Bram Stoker a lo largo de los siglos XIX y XX, el vampiro ha sido objeto de múltiples revisiones y reinterpretaciones mitológicas, de miradas perversas y desmitificadoras, de tratamientos innovadores o neoclásicos. Los 13 relatos que componen la presente antología de cuentos de vampiros, Sanguinarius, titulada así en claro homenaje a Ray Russell y Herbert Bathory, fueron escritos entre 1820 y englobando así casi 150 años de horrores literarios. En suma, la edad dorada del vampiro como icono de nuestra cultura popular. Pues aquí tenía que estar Valdemar Gótica, por supuestísimo, hablando de vampiros. Sanguinarius. Luego tengo también un tratado sobre los vampiros, ¿de acuerdo? Seguido de las reflexiones críticas del padre Feijó, del Reino de Cordelia. Os leo. A mediados del siglo XVIII, un sabio benedictino francés, Agustín Calmet, publicó un volumen sobre los no muertos que salen de sus tumbas para alimentarse con la sangre de los vivos. El tratado sobre los vampiros de este auténtico monstruo de la erudición bíblica originó uno de los mitos que todavía hoy goza de mejor salud literaria y mayor atractivo popular: el vampirismo. Sin la aportación de Calmet, que fue severamente cuestionado por el racionalismo del padre Feijó, Drácula no habría surgido de la pluma de Bram Stoker. Ni Polidori ni Sheridan Le Fanu hubieran creado sus monstruos chupasangres. Aquí está El origen del mal, el primer libro de vampiros de la historia de la literatura. Tratado sobre los vampiros. Y luego tengo, ya hablando un poquito de ilustración sobre vampiros, pues por ejemplo, este libro, ¿de acuerdo? El mundo de las sombras ilustrado, de la editorial Norma, que pues nos trae lo que son pues una recopilación de ilustraciones, ¿de acuerdo?, de vampiros a lo largo de, pues eso, de distintas autoras y autores. Todos son góticos, como podemos comprobar. Ha habido un accidente lumínico, continuamos. Pues eso, como podemos comprobar, son todas ilustraciones góticas, ¿de acuerdo? Y son todos vampiros para arriba, vampiros para abajo. La mayoría, pues eso, la figura de la mujer vampiro, pues es una figura muy romantizada, ¿de acuerdo?
Entonces es un libro entero sobre ilustraciones y sobre fotografía, por lo que estoy recordando, de vampiros. ¿Mm? Un libro enorme, ¿de acuerdo? Y a quien le guste el tema y le guste la ilustración, es bonito. Es bonito dentro de lo que acabo de decir, dentro del vampirismo. Hay gente por a la que le pondría enferma ver algunos tipos de fotografías de las que salen aquí. ¿Mm? Bueno, luego seguimos con una obra importante, una obra dentro del gótico y de la ilustración, que es Victoria Frances. Victoria Frances, dentro de lo que es el vampirismo, escribió una obra que se llama Fabole, que creo que ha sacado Norma Editorial ahora mismo recopilada. Son 3 libros, yo tengo los antiguos, los 3 libros, también de Norma Editorial, que se componían por Lágrimas de Piedra, Libérame y Querida Luz, ¿de acuerdo? Y faboles son sobre todo ilustraciones que van enmarcando una historia de amor. Y en la historia de amor de Fabole, que es una dama de Venecia, ¿de acuerdo? Una dama de Venecia que se enamora de un vampiro. El vampiro la echa es una dama de Venecia en los Cárpatos, exactamente, no recordaba. Entonces el vampiro se llama Ezequiel y Ezequiel vive en su castillo, reconoce a Fabole y Fabole pues quiere vivir con él el resto de sus días, pero Ezequiel se niega a hacerla vampiro porque la ama demasiado, entonces la echa de su castillo. Y ella en su desesperación se suicida, con lo cual pasa a ser un espectro. El espectro en donde andan en una especie de limbo, todas las personas que se han suicidado pues andan como espectros y no puede encontrarse nunca en el lugar donde están los vivos y menos aún en el lugar donde se encuentran los no muertos, con lo cual están condenados Fabole y Ezequiel a no encontrarse jamás. Pues esa historia, en la que también se hablan de algunos de las víctimas o de los hijos creados por Ezequiel, pues también salen en la obra. Pero como vemos, todo eso está lleno, está rodeado por ilustraciones de Victoria Frances que son preciosas. Es todo un ambiente gótico de abadías abandonadas, castillos abandonados, cementerios por supuestísimo, la Venecia del carnaval, de un carnaval pues bastante gótico, ¿de acuerdo? Son una maravilla de ilustraciones. Entonces aquí nos van contando también pues eso, las distintas personas o los distintos casos con los que se va encontrando Ezequiel, con los que se va encontrando Fabole, mientras uno al otro se van buscando. Entonces no digo cómo termina la historia porque sería pues eso, hacer un... así. La verdad es que es un disfrute. Para quien le guste un poquito el tema de vampírico, Victoria Frances es épica, relatándonos tanto con sus palabras como porque tiene una forma de hablar muy poética, ¿de acuerdo? Tiene una forma de contar la historia de una forma preciosa. De hecho, voy a decir lo que pone por detrás de cada libro. Os voy a leer, por ejemplo, en Lágrimas de Piedra, perdón, nos pone: Fabole es un canto al romanticismo gótico, una historia de pasiones inmortales narrada en imágenes que ilustran la estética de los más oscuros cuentos de hadas. Luego en Libérame, nos pone: su nombre es Fabole y hace eternidades que habita en soledad.
Duerme bajo las aguas de canales oscuros y sueña con la densa niebla que inunda la superficie de la tierra, tierna y melancólica Venecia. Y en gélida luz nos pone: en la orfandad de los pantanos se oye de nuevo la poesía de los espectros. Cuenta el viento que las damas de rostros pálidos continúan sonriendo a la eternidad y sueñan con la esperanza de encontrar un atisbo de luz en sus noches sin fin. Al final del otoño, Favole seguirá un sendero de violetas a través de un paraíso helado y dejará que la hiedra de su sepultura trepe hasta muros imposibles, deseando cubrir el añorado castillo del país de los vampiros. La gélida luz está cerca. Esa es la forma de escribir de Victoria Frances. Es preciosa. Es precioso para quien le guste, claro, insisto. Luego otra obra de Victoria Frances también súper gótica es El corazón de Arlene, que es una muñeca. Dice Arlene que había dejado de respirar para siempre, volvió a abrir los ojos en un misterioso mundo donde el asfalto, el cemento y los callejones habían desaparecido, diluyendo sus formas en luces parpadeantes y nebulosas de colores. ¿De acuerdo? Pues lo mismo también de Victoria Frances, pero ya en un mundo un poquito más moderno, ¿de acuerdo? Un gótico más moderno. Bien, pues yo sigo con Halloween. Os he mostrado los distintos libros que tengo yo sobre vampiros, vampirismos y Dráculas y Carmilas y Polidori. Bueno, el mundo este maravilloso que a mí me encanta también. Y nada, si tenéis algún comentario que hacerme, pues dejádmelo abajo, ¿de acuerdo? Yo os comentaré. Y perdonadme las interrupciones lumínicas que hemos tenido, ¿de acuerdo? Bien, pues leed mucho. Me pongo aquí en off para hablaros de otro libro que se me ha olvidado, que por supuestísimo es importantísimo dentro del tema vampírico, que es Confesiones de un vampiro, que yo lo tengo de la editorial del Círculo de Lectores. ¿De acuerdo? Que se me había olvidado Anne Rice y es como un pecado mortal haberme olvidado. De modo que, otra vez, leed mucho.